Saludos, Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. A muchos de los fans de Star Wars que vimos primero la trilogía original antes que las precuelas, de cierta manera estas últimas nos dejaron con una espina clavada, precisamente porque creemos que pudieron haber sido mucho más épicas y con una narrativa mucho más poderosa de lo que realmente fueron. Pero Masters, si aún no están suscritos al canal, presionen ese botón rojo y la campanita para que no se pierda ninguna actualización futura de nuestro canal. Pero debo decirles que recientemente, gracias a una enigmática conferencia de Ian McKay, quien fue el diseñador de conceptos artísticos en las precuelas y que de hecho fue quien hizo los conceptos originales de Padme Amidala, nos ha dado una revelación bomba sobre cómo estaba originalmente diseñado que la venganza de los Sith terminara. Y McKay explica que los sucesos previos que desencadenarían el final entre Padme y Anakin en la venganza de los Sith serían muy distintos, y también lo sería la escena final en Mustafar entre estos dos. En primer lugar, porque Padme sería quien iniciaría la rebelión, porque previamente en la película, cuando vemos a Anakin y Padme que hablan íntimamente de lo mucho que se aman en un tono exageradamente cursi, ella comenzaría a darse cuenta de que Anakin se estaba convirtiendo en una mala persona, y ahí Padme le mentiría flagrantemente cuando le dice que el amor lo había cegado. Todo en sí sería una farsa de la senadora, porque sabía que pronto tendría que enfrentarse a Anakin, incrementando así el conflicto y sobre todo el drama de estos dos en la película a niveles mucho mayores. Entonces, tras esa escena romántica del apartamento, Anakin se iría y Padme, justo a sus espaldas, realizaría una reunión secreta donde vemos a algunos de los líderes que terminarían formando la rebelión, entre ellos a la mismísima Mon Mothma, tal como pudimos ver en una de las escenas borradas que sí se grabaron para la venganza de los Sith. Y todo esto Padme lo haría dado a que sabe que tiene que quitarle el poder a Anakin, ya que se está convirtiendo lentamente en un monstruo hambriento de poder y de reconocimiento. Y de hecho, esta narrativa que originalmente tendría el episodio 3 va mucho más de acuerdo con la mujer rebelde y decidida que vimos en Amidala en el episodio 1 o en el 2, pero que desgraciadamente parece que la personalidad de Padme fue borrada completamente por Lucas en el episodio 3, nublada por el amor que le tenía a Anakin en algo que raya lo exageradamente cursi. Es decir, Padme sería un individuo activo en los hechos relevantes del destino de la galaxia, no alguien pasivo como lo fue en el episodio 3, como claramente lo demostró con la frase que le dice a Bail Organa sobre que así acababa la democracia, con un gran aplauso. Y justo en el momento cuando se nombra a Palpatine como emperador, algo que fue una verdadera tristeza de diálogo para una mujer que había demostrado ser valiente y decidida en las dos películas pasadas. Pero en el final estaba destinado a haber un conflicto mucho más épico entre Padme y Anakin, cuando por fin Amidala se daría cuenta y actuaría en contra del hombre malvado y hambriento de poder en el que se había convertido su esposo Anakin. Por todo eso, ella tendría que combatirlo, llevándonos así al momento clímax de la película en medio de los ríos de lava de Mustafar, donde Padme iría a confrontar a su esposo Anakin. Y justo como señalan los conceptos artísticos del episodio 3 que hizo Ian McKay, ella bajaría de su nave escondiendo un cuchillo en su mano. Entonces se acercaría a Anakin y lo abrazaría tal como lo vimos en el episodio 3, y él le permitiría que lo abrazara, pero aquí ella tendría el cuchillo justo en el cuello de Anakin y estaría justo a punto de matarlo, pero Skywalker se lo permite a pesar de todo, y Padme, en el momento crucial que definiría el destino de toda una galaxia, no puede matarlo porque lo amaba demasiado, incluso cuando sabe que perfectamente Anakin se ha convertido en un monstruo. Y esa escena sería mucho más dramática de lo que originalmente fue, porque Anakin, al darse cuenta que Obi-Wan Kenobi venía en la nave de Padme, según él coludido con ella, entonces Skywalker la estrangularía con toda la fuerza del lado oscuro, matándola. Y el resto de la historia terminaría resultando como lo vimos en la película, con un Anakin derrotado y con un Obi-Wan que apenas podría salvar a los gemelos Skywalker. Pero lo más interesante de todo esto es que la muerte de Padme tendría un sentido mucho más poderoso y dramático de lo que fue originalmente, porque ella se habría dado cuenta que se había equivocado al dejar con vida a Anakin, y que la misma figura que había amado tan pasionalmente se había vuelto contra ella porque estaba completamente cegado por el lado oscuro, y que a pesar de todo jamás escucharía sus palabras. Por eso se había equivocado ella en no matarlo, porque
porque ellos dos ya no eran las mismas personas que se habían enamorado, resultando en que el amor por el que habían luchado en contra de todo y por tanto tiempo se había ido para siempre. Wouldn't that have been good? Yeah. Anyway. The only line we actually really identified with in that film was no. Tal como nos lo dice Ian McKay, es una lástima que esta escena no hubiera llegado al corte final de la película, porque era una auténtica joya de narrativa dramática que hubiera cambiado para siempre el significado de las precuelas, porque las hubiera hecho mucho más poderosas y completarían así la gran rima que había hecho George Lucas con la saga. Pero desgraciadamente Lucas no fue lo suficientemente arriesgado y también de cierta manera fue cegado por el lado oscuro, ya que convirtió a Padmé en un personaje pasivo, no a esa mujer líder que habíamos conocido en las otras dos películas, lo cual significa que entre el equipo creativo de La Venganza de los Sith, así como del resto de las precuelas, en realidad Lucas no tuvo a la gente más adecuada junto de él. Es por eso, si me lo preguntan a mí, que a pesar de las maravillas estéticas, lo avanzado de los gráficos o de las coreografías impresionantes en las peleas de las precuelas, estas películas en la narrativa de la historia, que a final de cuentas es lo más importante en el cine, se quedan cortas comparadas a la trilogía original, precisamente porque la historia no alcanza a sorprender al mismo nivel que la historia que revolucionó a todo el mundo del cine, la cual creó el gigantesco emporio que hoy conocemos, justamente la trilogía original de Star Wars. Y en su gustada sección llega la pregunta del día. Esta vez la pregunta viene de uno Carlos Mo, ya que en el video anterior sobre por qué Palpatine ejecutó la Orden 99 en los droides de batalla, nos preguntó si acaso Grievous era inmune a morir por la edad al ser un cyborg. Y la respuesta es no, Masters, porque a pesar de que Grievous pudiera haber cambiado el 95% de su cuerpo orgánico por uno mecánico, aún tenía su corazón y su cerebro funcionando orgánicamente, por lo que estos al llegar a cierta vejez tenderían a deteriorarse y morir. Aunque claro, el general Grievous sí podría alargar su vida al promedio de su especie mucho más mediante el uso de tecnología que le permitieran tener prácticamente todo un cuerpo mecánico, pero su mente jamás podría ser cambiada, por lo que en el caso de morir su esencia se iría, sobre todo porque Grievous no era un usuario sensitivo a la fuerza que pudiera transferir su esencia a otro cuerpo como sí lo logró Palpatine en el universo de Legends, así que es prácticamente imposible que Grievous como lo conocemos pudiese ser eterno. Y como siempre, Masters de Star Wars, gracias por sus pulgares arriba y por participar con sus preguntas y comentarios para la sección de la pregunta del día, para así seguir llevando este canal a galaxias muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.